Bienvenidos, bienvenidas. Hola amigos y amigas. Gracias una vez más por acercarse a este espacio en el que con el mayor compromiso de fidelidad con el decir, con los conceptos de Jean-Pierre Garnier Mallet, procuramos divulgar lo que es su teoría, la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Como venimos haciendo en entregas anteriores, venimos a compartir con ustedes un extracto de lo que ha sido la última sala, primera de este 2024 y que realizamos el último domingo 25 de febrero. En el espíritu que tienen estas salas abiertas, que es ni más ni menos que especialmente poner al alcance de quienes recién inician un lugar más del cual poder hacerse de los conceptos y de las ideas esenciales. Hemos revisado un concepto que es un concepto que ya del cual hemos escrito y hemos hablado incluso en videos anteriores y que tiene el señalamiento de parte del mismo Jean-Pierre Garnier y del cual nosotros subrayamos absolutamente de ser probablemente esa ancla más pesada de ser soltada, que es la voluntad. Estos deseos permanentes que tenemos, que nos condicionan de alguna manera en las decisiones y en las cosas que cada día nos levantamos y sentimos querer, necesitar, y que se llevan la mayor parte del esfuerzo de cada día. Esta voluntad que finalmente, en términos de la teoría y del doble, justamente debe ser cedida, debe ser soltada, pone en cabeza de todos nosotros esa dificultad que requiere ser revisada, incluso como síntoma de esa resistencia de muchos lugares, para que realmente sea cierta y concreta la decisión, ¿no? Finalmente de soltar esa voluntad. En el marco de ella, en esta ocasión, estamos viendo una idea, una concepción que es base de la aplicación y que aun cuando tenemos que abrazar con toda fuerza esta idea de que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad del doble, debemos saber que existe una decisión, una voluntad, y ya verán por qué las comillas, que el doble no puede ejercer, la única probablemente que el doble no ejerce en una decisión de hacerlo así, si antes no existe una decisión previa en nosotros, dado un estado previo que debe sostener esa decisión. De eso se trata, en algún sentido, para quienes ya hace mucho tiempo que aplicamos y conocemos los conceptos, es un concepto que está muy claro, pero como digo y reitero, para quienes recién inician probablemente todavía no sea tan clara la idea, y cuanto más clara esté, mejor va a ser, porque es justamente el puntapié inicial, lo vuelvo a reiterar, que todos damos y que tiene que estar bien dado para que el circuito virtuoso del doble viniendo a nosotros y yendo al futuro, cambiando el potencial, cambiando nuestra memoria, y todo ese círculo virtuoso de circunstancias que comienzan a darse, sean posibles de hacerlos realidad. Así que, dicho esto, en el extracto allí estaremos profundizando esto que les estoy diciendo, así que los dejo para que escuchen, para que revisen, y terminado nos encontramos para despedirnos. Adelante. Que se haga tu voluntad debe ser nuestro leitmotiv.
al respecto de nuestra relación con el doble, pero hay una voluntad, hay una única voluntad que el doble no puede ejercer. Y yo lo anoté en ese momento así, ¿no? La voluntad que el doble no puede ejercer porque depende de nosotros. Pero como ustedes saben, eh, claro, en términos, cuando uno tiene que empezar a desmenuzar y empezar a mirar con un poco más de claridad todas estas cosas, decir que es una voluntad que el doble no ejerce, es decir, no es decir exacto, porque en definitiva, si el doble no la ejerce es porque es su voluntad no hacerlo, ¿no? Parece un oximorón, pero, o es un oximorón en esos términos. Eh, pero, pero la realidad es y que es lo que nosotros queremos decir y que quede claro, es esto de que esa voluntad, esa decisión, más que voluntad, aunque son palabras asociadas etimológicamente, pero esa decisión que está tomando el doble es justamente la de no venir a nosotros una decisión que tiene dos aristas, tiene dos patas. Una es no darnos absolutamente ninguna información, y esta es la parte que queremos, sobre todo para quienes recién inician, que quede absolutamente clara, porque vemos que se confunde, entendemos, venimos la gran mayoría de otras prácticas, de otras ideologías, algunos todavía a los que les cuesta mucho soltarlas y las tienen ahí, las tienen a la mano, aunque, y en esto ustedes saben, yo pido disculpas por ser tan honesto y tan frío, pero tengo que decirlo con claridad. Eh, entonces es muy complejo, bueno, comprender estas cosas tan radicales que la teoría, que la teoría en vista de la ley vital que redescubre, porque finalmente todo decanta en la ley, por eso siempre hablamos de la ley, aunque yo pueda comprender que alguien que cae por primera vez por acá y empieza a leer, parece que todo esto parece religioso, este habla de la ley, por allá alguno me escribió en alguna publicación, ¿de qué ley hablas? Vos no sabés, vos no sabés qué es la ley, bueno. Eh, la ley en los términos de ese decálogo, digamos, de esa serie de, de normas, de reglas, ¿sí? Que tiene el principio vital en su esencia y que nosotros ni nadie puede subvertir, porque son así. Ni el creador de nuestro tiempo, ni el avatar, nadie puede, ¿sí? Cambiar las reglas del juego. Las reglas del juego son las mismas para todos. Depende de dónde estamos, qué rol estamos cumpliendo y, y cuán conscientes somos de asumir el rol que nos toca cumplir. Y en ese sentido, ustedes saben que cuando terminamos comprendiendo cuál es nuestro rol en esta encarnación, para muchos conocer eso a veces, y suena, no voy a decir que al principio les duele un poco saberlo, pero bueno, es fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, porque tenemos toda una construcción, una creencia de que somos algo que en realidad no somos, nos han contado, nos han dicho, hemos aceptado en la ignorancia, que somos algo, que somos seres de luz, bueno, toda una serie de mezcla, de sincretismo a través de los tiempos. Y bueno, cuando nos dicen cuál es nuestro verdadero rol, quiénes somos, qué hacemos acá, y parece muy poquito, parece muy poquito. Eh, pero bueno, dentro de ese rol que nosotros debemos cumplir, el doble que está en nuestro pasado,
que es una parte nuestra. Somos nosotros, lo decimos esto siempre en términos objetivos, que rápidamente digo cosas que ya sabemos, pero que a veces no están tan claras. Nosotros no nos desdoblamos del doble para venir acá. Hay mucha gente que habla del doble en ese sentido y está absolutamente equivocada. Nosotros no nos desdoblamos, de hecho es nuestro doble porque el doble se desdobló de nosotros cuando nosotros estábamos en otro lugar, estábamos en su pasado, en el pasado en donde él hoy está. Hablar de él, hablar del doble siempre es complejo porque parece que estamos hablando de un tercero, cuando incluso ustedes saben, mismo Garnier dice la palabra doble no es buena. ¿Por qué no es buena? Por esto que estamos diciendo, porque enseguida nuestro constructo, nuestra manera de ver la realidad y las cosas, cuando hablo de doble lo pongo afuera. Pareciera que es otra cosa. Aunque está muy ligada a mí, muy cerquita a mí, pero no lo puedo ver como yo mismo. Lo veo como un hermano, como un padre, pero no lo veo como yo. En realidad es una parte mía. Entonces, dentro de todo este conjunto de conceptos que simplemente los estoy repasando rápidamente, este rol en el que nosotros estamos y el rol que cumple hoy nuestro doble, por nuestra responsabilidad, ¿sí? Por nuestra responsabilidad, él está en donde está. Él que somos nosotros, pero como ustedes saben, en el espacio creador, ahí hay una conjunción operativa que ha hecho que los responsables iniciales de haber salido de ese espacio seamos nosotros, el cuerpo energético que hoy da vida a este cuerpo mortal. Entonces, estando en este lugar en donde estamos, nuestro doble que conserva la memoria, él conserva la memoria original de nuestra existencia en ese espacio al que realmente pertenecemos. Y como él tiene también la memoria de saber cuáles son esos potenciales que nosotros debemos arreglar, por los cuales hemos encarnado, única razón por la cual estamos acá, ninguna otra razón, ningún otro motivo, ningún otro propósito. El único motivo, la única razón por la que acá estamos es porque tenemos responsabilidad con un potencial que está en el futuro, que debemos arreglarlo y debemos volver. No estamos acá para eternizarnos en esta realidad, estamos acá para salir de acá lo antes que podamos. Y sobre todo, este antes se magnifica para nosotros por el tiempo en el que estamos. Dentro de todo este contexto, el doble tiene una decisión, decíamos, toma una decisión con dos aristas. Una, no nos da absolutamente ninguna información de manera directa. Aunque puede, no lo hace. El doble no nos ve, el doble no nos escucha, el doble no sabe qué es lo que nosotros estamos haciendo. Lo único que el doble sabe es qué estamos pensando. Porque la realidad que nosotros creamos con nuestro pensamiento, que es el futuro, que en realidad lo creamos en vista de la información que ese mismo futuro nos da y nos lleva de las narices dormidos, esa realidad del futuro es la realidad del doble. Por lo tanto, el doble está obligado a vivir de ese potencial que nosotros le creamos en vista de la partitura que nos da una realidad ajena a nosotros mismos. La realidad del futuro es igual que la realidad del pasado, solamente cambia en su velocidad, en la velocidad en la que esas realidades se llevan adelante, se experimentan. Entonces, como el doble no nos ve, el doble no nos escucha, el doble que sabe que si da una información al futuro, esa información puede ser tomada de cualquier manera y reeditada, es decir, porque si nosotros recibiéramos una intuición del doble, esa intuición, esa información, la recibiríamos de la misma manera que estamos recibiendo la información del futuro, pero si yo no sé que estoy siendo informado, sigo tomando mis decisiones
a partir de la memoria que ya tengo en mí. Una memoria que hasta el día que yo descubrí que tenía un doble, había sido moldeada, fue moldeada y sigue siendo moldeada por el futuro que es ajeno a mí. Entonces, como el doble sabe esto, el doble sabe que si me da una información, incluso más todavía, los dobles no dan informaciones porque también saben que esa información, una vez que la lanzan al futuro, me la están dando a mí, pero también la puede tomar cualquier otro que esté cerca mío. Y el doble podría decir, bueno, lo voy a poner en mi persona, Oscar conoce, está haciendo más o menos bien las cosas, le voy a dar una información, pero si esa información cae cerca o es tomada por alguien en mi entorno que vive en su voluntad, que vive en la ignorancia, ustedes saben que en términos objetivos la información es información y aquel que la genera es el responsable. Se acabó, punto. Todo lo demás que queramos decir, somos responsables de toda la información que nosotros alimentamos. Y el doble igual. Como no quiere, el doble muy inteligentemente, no quiere acrecentar esa responsabilidad, no quiere tener que darle más músculo a ese potencial que está deseando poder ir a resolver, es que no nos da ninguna información. Y la otra decisión que el doble elige, atada a esta decisión, es la decisión de no venir espontáneamente a nosotros. Y este es digamos, el pequeño nudo, el punto de la convocatoria de hoy. ¿Cuál es esa voluntad que el doble no ejerce o esa decisión que el doble ha tomado de no asumir por su propia decisión sin que antes esté de por medio nuestra decisión? Es, por sobre todas las cosas, la más importante, el hecho más importante, que es venir a nosotros en la noche. El doble no viene a nosotros en la noche por su propia decisión. Entonces, cuando nosotros nos vamos a dormir, esa venida del doble no está atada a nada, a ninguna de las cosas que hemos aprendido, los que han estado en otras ideologías o en otras ideas, a ninguna cosa que tenga que ver meramente con lo dialéctico. Esto no es un mandato, un decreto, un mantra, no tiene nada que ver con esas cosas. Esas cosas pueden ser complementos, pequeños complementos que nos ayudan en la verbalización, que es innecesaria, pero que para nosotros, como estamos acostumbrados a hablar, sobre todo Oscar, bueno, muchas veces nos resulta como necesaria, como algo que necesita un poquito verbalizar. Pero que no es necesario, no es necesaria la verbalización, no es necesaria. Entonces, la venida del doble no va a estar atada a ninguna de estas cosas. De hecho, el doble no viene a nosotros hasta que nosotros no vamos a buscarlo. Y esto es vital, importantísimo. Aunque para los que estamos acá es una que no sabemos todos, como dije al principio, esto es algo que no tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar, como no tenemos que olvidar nunca, jamás, las otras cosas que son tan importantes como esta, en vista que las acabo de, no les puse un acento en cada una, pero las acabo de mencionar todas, que nunca pueden ser soslayadas, nunca debieran, por lo menos, ser ignoradas por aquel o aquella que se diga a sí mismo en certeza digna de fe al respecto de su propia realidad.
Como sabemos, entonces, cuando nosotros nos vamos a dormir, el doble no va a venir a nosotros porque nosotros hagamos una oración, un rezo, un mantra, vuelvo a repetirlo, un decreto más bonito, menos bonito. Todo eso es secundario, terciario y hasta, claro, lo que yo pueda decir, lo que a mí me salga en ese momento decir, puede estar más cerca o más alejado, depende del caso, pero vamos a ponerlo en términos constructivos, más cerca de, bueno, cuál es mi verdadera certeza al respecto de lo que voy a hacer al quedarme dormido o de lo que va a suceder al quedarme dormido. Pero finalmente no es lo que digo, sino la intención y la certeza en la que yo estoy previo a quedarme dormido. Lo que va a hacer, por eso acá no hay técnica. Eso es lo que va a determinar si mi cuerpo energético, objetivamente, al salir de mi cuerpo físico, cosa que hace todas las noches, desde el día que nacimos hasta el día que nos vayamos de esta realidad, mi cuerpo energético se quede atrapado en el futuro o pase de largo ese futuro y se encuentre con el tiempo del doble. El doble, en su realidad, solamente en el instante, en un instante de su tiempo, que es un instante absolutamente imperceptible, y en el momento en el que hoy estamos, más imperceptible todavía. En ese instante de inconsciencia, el doble sabe que nosotros hemos llegado a él con nuestro cuerpo energético y eso lo habilita a que él con su cuerpo energético venga a nuestro cuerpo físico. Pero para eso, vuelvo a repetir, nosotros hemos tenido que dormirnos en una certeza absoluta. Porque, como muchas veces decimos, y lo volvemos a decir y lo volvemos a decir, ¿cuáles son las otras cosas que no podemos olvidar nunca? En nuestro día a día, en el momento que estamos conscientes, o no deberíamos olvidar que nuestro pensamiento no es nuestro pensamiento, que ningún pensamiento que nosotros tenemos es nuestro. Todos los pensamientos, absolutamente todos nuestros pensamientos, cuando estamos en vigilia, despiertos, son producto de un potencial anticipatorio que nos llega de forma orgánica. Y como estamos utilizando la palabra todos, cuando vamos al contexto del adormecimiento, pues ese pensamiento de benevolencia, esa persona que me llega a la mente, todo me es dado, yo no creo nada. Lo que yo hago es aceptar o no aceptar, nada más. Y si mi certeza está en el lugar que tiene que estar, pues me voy a dormir y mi cuerpo energético, asistido por aquellos que están en el futuro, que son quienes están detectando esto, porque ¿quién está detectando esta situación? ¿Mi doble? No, si mi doble no me ve y no me escucha. ¿Quién está pendiente de que yo me esté durmiendo con la intención correcta? El futuro. ¿Qué futuro en este caso? ¿El futuro que me está informando siempre? No. El futuro que quiere ver a mi doble. El futuro que quiere ver a mi doble está pendiente de todos aquellos que están en esa certeza y están en esa certeza porque se duermen
con la confianza absoluta, sin miedo, sin duda y sin voluntad. No hay ningún pensamiento que el futuro detecta que contenga o que esté aceptando o que esté alimentando alguna voluntad específica. Cuando el futuro recibe eso, detecta eso, envía la información para que mi cerebro, que es una antena simplemente, y mi corazón, decodifiquen esa información y mi pensamiento se active en ese sentido. Y mi cuerpo energético sale de mí. A tal punto, porque cuando, y esto también lo volvemos a decir, a tal punto que cuando yo estoy en la práctica y en la certeza que tengo que estar, cuando me voy a dormir en tal estado de vacuidad con respecto al mundo y sus circunstancias, como un bebé, dice Garnier, que no piensa, que no es consciente todavía del mundo, que es inocente en términos etimológicos, que es inocente. Si me voy a dormir de esa manera, entonces sucede lo que estamos diciendo que sucede. Y si me voy a dormir de esa manera, también lo dice Garnier, porque así es, me duermo, me acuesto y me duermo tan rápido, con tanta tranquilidad, sin ningún pensamiento que me asalte de ningún tipo, que ni siquiera me voy a acordar al día siguiente cuál fue ese pensamiento de benevolencia, en quién pensé, no me voy a acordar. ¿A dónde entonces? Si no me acuerdo de eso, ¿a dónde voy a poner entonces la medida? ¿Desde dónde voy a mensurar si realmente lo hice bien o lo hice mal? Bueno, más fácil será entonces al poder hacer un escrutinio de mi despertar. ¿Cómo me despierto? Y a lo largo del tiempo, de la práctica y de la aplicación, bueno, eso también, la otra circunstancia que me va a ir dando esa respuesta y me va a ir dando esa orientación es cómo me voy evaluando a mí mismo. Porque como siempre decimos, ¿por qué la importancia de la vigilia? Vigilia, discernimiento, control. Esa es la secuencia lógica que debe respetarse. Vigilo. ¿Por qué vigilo? ¿Por qué vigilo? Porque la primera razón por la que vigilo. ¿Cuál es la primera razón por la que vigilo? Porque sé que ningún pensamiento me pertenece. Por eso vigilo, por eso debo vigilar. Porque ningún pensamiento que yo estoy generando, que estoy aceptando, que me está llevando a vivir esa circunstancia, a tomar esa, ninguno me pertenece. Me está siendo dado. Y en tanto y en cuanto yo esté fuera de la ley, y estoy fuera de la ley siempre que no esté en la certeza de ir en busca de un pensamiento de benevolencia, siempre que yo esté fuera de la ley, ese pensamiento, esa información que yo estoy recibiendo, la estoy recibiendo de un futuro ajeno a mí. Y cada vez que yo estoy fuera de la ley, dice Garnier, mejor desconfiemos. Es para volverse loco, me dijeron una vez. Bueno, sí, si yo no logro deshacerme de todo lo que creo de mí, y por sobre todas las cosas, nunca, por más que lo digo, logro vencer
la absoluta realidad de que ninguna cosa que yo esté pudiendo discernir finalmente es una cosa que me va a terminar llevando insolayablemente a alguna circunstancia que en este momento yo estoy deseando, peor todavía. O sea, ¿qué quiero decir? Para ponerlo en términos claros. Y nosotros no queremos saber que nosotros no podemos decidir nada. La verdad que no quiero que me digan eso. Porque a mí me acostumbró, yo aprendí otra cosa, percibo otra cosa, yo no percibo ¿qué percibo yo? Que el pensamiento es mío. La idea se me ocurrió a mí, eso percibo yo. Entonces no me digas que a mí me están dando esta información. Digo, bueno. Claro, si yo estoy parado en ese lugar, en donde permanentemente estoy necesitando que me convenzan de esta situación, es porque al final del camino, en realidad lo que está pasando es que no estoy en certeza. Y en tanto y en cuanto no esté en certeza, amigos y amigas, objetivamente no hay doble. Yo siempre les digo, algunos también me han escrito y me han respondido en función de esto. Pero como siempre decimos, se trata de poder apuntar al corazón de lo que nosotros estamos haciendo. Porque si no, si nos quedamos en la superficie, como alguna vez hemos dicho, si invierto la mitad de mi certeza, de mi intención, de mi deseo, probablemente obtenga la mitad de los beneficios, pero al final no voy a obtener nada. Y el problema que nosotros tenemos es que las consecuencias más absolutas de esta vida o de estas decisiones que estamos tomando, a pesar de que, y uso la palabra pesar, de que muchas de esas las podamos vivir a lo largo de la experiencia, la más importante nos la vamos a encontrar al final del camino. Entonces, esta es la cuestión y el corazón de lo que nosotros queríamos plantear. Y recordar, que todos recordemos esta circunstancia. El doble no viene a nosotros en la noche por su propia decisión. El doble viene porque antes lo hemos ido a buscar. Y claro, en el cartelito terminamos diciendo la única voluntad que nosotros podemos ejercer. También es una construcción de 3 palabras, la única voluntad, que, para decirlo rápidamente, podemos decirlo así, pero que si tenemos que profundizar en la reflexión, tenemos que decir que, bueno, es parte de un conjunto de decisiones que finalmente todas decantan en ese mismo lugar. Por eso no es que durante el día no tengamos que estar, porque, a ver, para no complejizarlo, quizás esa voluntad, esa única voluntad, también pueda tener 2 aristas. Una voluntad es la de irme a dormir
sin voluntad, es decir, esto que hemos escrito en la página hasta el cansancio y que en las últimas formaciones, como nos cuentan varios amigos que están yendo, Garnier viene sin cesar dándole a ese clavo, que es yo no quiero nada, yo no quiero nada. Hemos hecho una publicación hace poquito al respecto de eso. Es parte de este desarme, ¿no? Justamente lo que decíamos hace un ratito, ese futuro que detecta esta circunstancia. Yo no quiero nada. Dice Garnier, es la mejor estrategia para desarmar el futuro. Cuando yo no quiero nada, lo desarmo al futuro. El futuro no puede nada contra mí si yo no quiero nada. Claro, ustedes me dirán, ¿cómo hago para no querer nada? La respuesta, la única respuesta llena de matices, ¿no?, que tiene esa pregunta es cuán convencido yo estoy, cuánto he laborado en función de construir el conocimiento que me dé la certeza de la que estamos hablando. Porque la certeza digna de fe no es algo que tampoco, o sea, fíjense, ¿no? La certeza digna de fe tampoco se nos da por designio, por mantra, por decreto. No es que yo decreto estar en certeza digna de fe. No es que un día me levanto y miro al espejo y digo, hoy estoy en certeza digna de fe. No funciona así. No funciona así. Porque de la única manera que voy a estar en certeza digna de fe al respecto de cualquier cosa en la experiencia de mi vida, una persona, una circunstancia, la única manera que yo voy a estar en certeza digna de fe, certeza digna de fe también, parece una palabra cuasi religiosa, medio demostrable de inspirar confianza, un medio por el cual yo compruebo y veo en mi experiencia y que por esa comprobación yo confío en que eso que estoy viendo es verdad. Eso es certeza digna de fe. No es una palabra y por más técnica que yo quiera aplicar, cuando me dicen, no, porque vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y todos los días aparecen cosas nuevas, todos los días aparece alguna cuántica nueva, alguna convergencia nueva, alguna... No funciona. No funciona. La fe, ustedes saben, sin entrar demasiado en esto, siempre les digo, es una palabrita de 2 letras que ha atado la voluntad de 2000, en 2000 años de historia, de cientos de miles de millones de personas a lo largo de la experiencia, porque nos dijeron que había un valor en creer sin ver. Qué inteligente que es el futuro. Hay un valor en creer sin ver. Y se inventaron la historia de Tomás. Todo inventado. Pero no es así. Y ustedes y nosotros todos lo podemos ver en la experiencia de nuestra vida. Yo siempre, ustedes saben, está el videíto, lo he contado 50.000 veces. Yo siempre les pongo el ejemplo de la gravedad para poder entender el concepto de certeza digna de fe. Esta gravedad que no es aparente para mí. Y que solamente puedo decir en certeza
que el lápiz cae, si yo lo suelto, es cuando veo que cae. Si yo nunca vi a nadie soltar algo y que ese algo cayera, pero me lo dijeron desde que nací hasta el día de hoy, que si alguien suelta algo, ese algo va a caer, yo probablemente por fe esté absolutamente convencido, sin ningún aparente, consciente de medida de duda de que eso sucede, pero en el fondo de mi corazón está la duda, está la duda. ¿Por qué? Porque yo nunca lo vi. Y ese es el gran desafío que tenemos nosotros, todos aquellos quienes estamos conociendo esta realidad, aprendiendo que tenemos un doble, aprendiendo que vivimos en una realidad de tres tiempos, aprendiendo que vivimos una anticipación. El grave problema que tenemos, y lo pongo en términos de grave, que aunque es absolutamente subsanable, pero el problema que tenemos es que ninguna de estas cosas las podemos ver. Ninguna de estas cosas son aparentes para nosotros. Hace poquito, en una de las publicaciones que hicimos, una de las, creo que la anterior a la de la sala, un amigo, uno de los tantos amigos del espacio, nos hace una pregunta que fue interesante en los términos de justamente de todo esto que estamos hablando, ¿no? Y que nos pareció importante por ahí repasarla un poquito. Y este amigo nos decía, pero entonces, ¿cómo hago para vivir sin voluntad? ¿Se puede realmente vivir sin voluntad? Y yo creo que ese es un tema que a todos nos... De hecho, creo que la última sala o la anterior también hemos hablado de la voluntad. Hemos hablado muchas veces de la voluntad y le vamos dando la vuelta y la vamos tratando de mirar desde diferentes lugares, ¿no? Y justamente por esto, porque al final del camino, probablemente muchos todavía nos esté costando comprender, aceptar que ningún pensamiento nos pertenece, que vivimos de una anticipación y que por lo tanto todas aquellas cosas que todos los días, sin hacer ningún juicio de valor al respecto de la cosa en sí, todas aquellas cosas que queremos, finalmente pudieran, depende de cuán avanzado estemos en la aplicación y en la práctica, y si es que hemos logrado irnos a dormir y el doble ha ido al futuro y tenemos de dónde empezar a tomar, porque en tanto el doble no vaya al futuro, todo lo que digamos cae en saco roto. El pensamiento de benevolencia sin el doble en el futuro no sirve para nada. Yo en esto soy bien clarito. Apoyar toda la aplicación de la ley en el pensamiento de benevolencia es un error que puede llegar a ser hasta peligroso. Ustedes saben, yo me reitero en algunos conceptos, pero me parecen cruciales entenderlos. Porque yo puedo ser el campeón mundial en aceptar pensamientos benevolentes, pero si no hay en el futuro un amigo de mi doble, la respuesta, el feedback, la Eucaristía o cacaristía la estoy haciendo con el futuro que está adelante mío. Y si mi doble no ha ido al futuro porque no he logrado dormirme como me tengo que dormir, estoy en el mismo dilema de siempre. Por lo tanto, esa voluntad, esos deseos,
esos anhelos, esas cosas que nosotros vamos teniendo a lo largo del tiempo o que nos asaltan durante el día, bueno, van a estar siempre allí en función justamente de esto que estamos diciendo, de que estamos siendo permanentemente informados. Entonces, ¿se trata de vivir sin voluntad? Pues no, no se trata de vivir sin voluntad. La voluntad de alguna manera siempre va a estar presente. Entonces, ¿de qué se trata? Si no se trata de, finalmente, ¿no? de vivir sin voluntad. Se trata de cederla o no cederla. ¿Y cómo la cedo o no la cedo? Bueno, para eso la vigilia. ¿Y qué me da, qué herramienta me da la ley para poder ejecutar esto que estoy diciendo? El teorema. Ese teorema que me dice, piensa para el otro lo que te gustaría que el otro pensara para ti. Y si estás en ese estado, haz lo que quieras. No hay límite. Haz lo que quieras. Pero antes, piensa para el otro lo que te gustaría que el otro pensara para ti. Entonces, cuando un pensamiento me llega, una intuición me llega, un deseo me llega, lo que fuera me llega, en el día a día, mi obligación, porque sé que ningún pensamiento me pertenece, es vigilarlo. Y si en esa vigilia lo vigilo, estoy vigilando, cuando detecto la intuición, el pensamiento que en ese momento me desestabiliza o que en ese momento necesito tomar una decisión, demás, ¿qué hago? Discernimiento. ¿Qué involucra ese discernimiento? Primero yo, porque finalmente la vigilia y el discernimiento siempre están enfocados en mí. Yo lo único que debo observar, hablábamos de esto hace un ratito con Jane, y siempre me acuerdo del maestro Krishnamurti, cuando hablamos de esto, le decía, lo único que yo debo observar es a mí mismo. Esto lo he escrito y creo que en alguno de los videos de los primeros videos del canal lo menciono. Lo único que observo es a mí mismo. Yo debo estar observándome permanentemente, porque soy el receptor de la información que me hace vivir. Entonces, otra vez, si el deseo, si la intuición que yo recibo finalmente es lo que sostiene lo que podemos decir voluntad, bueno, eso siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque es anterior a mí, es anterior a mi consciente. Por lo tanto, si yo recibo una información que me hace desear algo, y el deseo, ojo, porque acá hay otra circunstancia, estas cosas, estos deseos, estas no vienen solas, vienen atadas de un montón de cosas que hemos dado en llamar emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque me movilizan, me cambian. Entonces, yo deseo esto y en el momento que siento que deseo esto o en el momento que siento que me gustaría, en ese momento viene algo asociado ahí, que puede ser ansiedad, puede ser tranquilidad, puede ser preocupación, puede ser, no sé, una serie de cosas. Y ahí es lo que yo tengo que mirar. Y si eso me llega una intuición, porque la intuición, cuando la intuición es una intuición, es porque una cosa, ustedes saben, ¿no? Hay como Garnier, separamos premoniciones, intuiciones, que parecen todas lo mismo, pero tienen sus características.
La intuición es algo disruptivo, ¿sí? La intuición es cuando en un momento estoy haciendo algo y de golpe ¡pac!, me cae una ficha de lo que sé. Eso es una intuición, ¿sí? ¿Qué dice Garnier al respecto de la intuición? La intuición es aquel acto por el cual el futuro ha triturado nuestro pensamiento, lo tritura y automáticamente me da una información. O sea, tritura, dice Garnier, usa esta palabra, pero digamos, tiene que ver con, yo vengo con una cadenita, ¿no? Viene un potencial que me va dando permanentemente la información, porque recordemos que la información llega al punto tal incluso de el latido de mi corazón al respecto del siguiente latido de mi información, de mi corazón. Entre latido y latido hay una información que llega, que le dice al corazón, latí de esta manera o de esta otra. Hasta ese punto llega la información. Entonces, como esto es instantáneo y permanente y constante, en un momento, si el futuro me quiere sacar de ahí para darme una información de la cual yo sea absolutamente consciente en ese instante, desarma eso, tritura esa información que me está llegando y automáticamente me da una información. Eso es una intuición. Ahora, bueno, si soy alguien que conoce lo que está sucediendo, estoy consciente lo más que puedo dentro de mi poca conciencia de esa circunstancia, en el momento que eso sucede, detecto qué es lo que viene acompañado con eso. Si estoy tranquilo, si eso se da en una circunstancia en la que yo estoy haciendo algo, pero estoy tranquilo, bueno, puedo confiar en que esa intuición puede tener alguna buena intención. Si la intuición me llega en un momento en el que yo estoy desequilibrado, y cuando digo desequilibrado hay un abanico grande de posibilidades emocionales, dudemos. ¿Por qué? Porque me estoy observando a mí mismo. Lo primero que hago es mirarme a mí. ¿En qué estado estoy yo al momento de que me llega esta información? O sea, ¿qué información estoy recibiendo? ¿Qué información estaba recibiendo antes de que me llegara esta intuición? Si el discernimiento posterior a la vigilia me dice que estaba en un buen estado, que este pensamiento no me sacó del equilibrio normal, bueno, puedo confiar en que esa intuición me esté guiando hacia algún lugar. Si aún así todo, por estar fuera de la ley, Garnier me dice, cada vez que esté fuera de la ley, mejor desconfiar, bueno, yo lo que puedo hacer es, si tengo el tiempo, si me dan las circunstancias, el momento lo permite, puedo ir en busca de un pensamiento de benevolencia. Y recordemos, yo no digo, tengo un pensamiento de benevolencia. Voy a buscar un pensamiento, porque yo no creo nada. ¿Y qué significa voy a buscar un pensamiento de benevolencia? Ahí entro en los mismos parámetros y en los mismos términos por los cuales me debo ir a dormir. O sea, voy a buscar un pensamiento de benevolencia y voy a recibir un pensamiento de benevolencia efectivo, genuino, si estoy en certeza, si estoy en confianza, si entiendo el criterio. Y mi intención final es la de querer ser bien informado para que esa información que yo reciba sea una información que me haga bien a mí, que me diga que esa intuición, para ponerlo en el marco de la intuición, es una intuición que me va a servir a mí, pero más importante, que la consecuencia de esa decisión a la cual me está llevando esa intuición también va a ser buena para todos los demás. Porque si no es buena para todos los demás, al final no va a ser buena tampoco para mí. Yo no lo puedo saber. Estas son cosas que no las sabemos, no las podemos saber. Entonces, ¿qué hacemos? Si estamos aplicando la ley correctamente, si me fui a dormir como es debido, pues durante el día voy a buscar un pensamiento de benevolencia, voy a recibir
una información, aunque yo no sea consciente en el primer instante de esa información, pero sí voy a confiar, porque allí la palabra, ahí la confianza, sí voy a confiar en que como estoy en el estado que debo estar, la misma certeza y una fe, prima hermana de la confianza, me lleva a esa confianza. Entonces digo, bueno, tengo esta intuición. ¿En qué estado? Si estoy en un estado de desequilibrio, la descarto. Punto. No, no hay más vuelta. Cosa que generalmente no pasa. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que estamos siendo informados. Porque empezamos a analizar y a racionalizar, atado a la misma inconsciencia de no darnos cuenta que también todo el razonamiento y todo el análisis es producto de una información que no me pertenece. Sigo siendo marioneta del mismo futuro. Por lo tanto, si yo recibo la intuición y estoy en un estado de desequilibrio, detecto que estoy viviendo un momento de desequilibrio, que no, entonces la descarto, ni siquiera la reviso ni nada, la descarto, ya está. No, yo no, caos es igual a caos, punto. Ninguna intuición, ninguna cosa que nos llegue en un estado de desequilibrio, de miedo, de angustia, no es buena, punto. No le demos vuelta. Ahora, si eso sucede en un momento en el que yo estoy tranquilo, tranquilo, me llega la intuición, tengo el pensamiento al respecto de una persona, al respecto de una circunstancia, lo que sea, pero si esa información que recibo, ese recuerdo, esa memoria, me mantiene en el mismo estado de tranquilidad en el que detecto que estaba hasta ese momento, bueno, puedo considerarla. Aún así, como estoy fuera de la ley, puedo desconfiar. Ahora, todo esto es una cosa rápida, que uno es el reflejo del que habla Garnier y del que todos nos tenemos que vamos aprendiendo, porque yo necesito mucho tiempo para decir todo esto que estoy diciendo. Pero para todos quienes aplicamos y practicamos hace mucho tiempo, sabemos que esto se dirime en 2 segundos, en 3 segundos. Necesitamos muchas palabras para explicarlo. Pero al final del camino es simple, porque la aplicación de la ley es simple, es muy simple. Y cada vez que decimos esto, Garnier dice esto, algunos dicen, este muchacho, después de todo lo que me dijo, me dice que esto es simple. Entonces, para terminar el concepto, si estoy tranquilo y detecto que estoy en ese estado y recibo un pensamiento y me mantengo en ese estado, bueno, puedo aceptar eso como una información válida. Que incluso en ese momento ni siquiera puedo ser consciente de a dónde me va a llevar eso. No lo sé. No lo sé. Pero ¿qué hago? Confío. Esa es mi labor, confiar. Porque ¿qué dije yo a la noche cuando me fui a dormir? Otra vez, que se haga tu voluntad. Pero si luego en el día, a la primera circunstancia que pasa, mi primer pensamiento, el pensamiento que me da el futuro y yo acepto, es, pero no se supone que estoy aplicando la ley y que esto me tiene que ir mejor. ¿No se supone que yo necesito que se solucione tal cosa y esto no se soluciona? Estoy siendo extremo en el ejemplo. Eso se traduce fácilmente en duda. O sea, estoy dudando. O sea, dije que se haga tu voluntad, pero como en el día me toca vivir una circunstancia compleja, no acepto que esa es la voluntad del doble. Incluso a veces voy más allá en mi propio, hasta en mi propio cuestionamiento. Porque el futuro hace eso incluso hasta para que yo me ponga a pensar, pero lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien.
Y ahí caí en la duda. Y todo lo que venga después de ese momento, amigos, no viene del futuro que tiene que venir. O sea, 2 más 2 son 4. No es difícil esto. No es difícil, digamos, en lo llano de lo significativo, ¿no? De lo que es objetivamente. Claro que en el día a día nosotros tenemos que ir cargar con todas estas cosas, pero volvemos a otro martillazo en otro clavo de siempre. ¿Qué es lo que está atrás de todo esto? ¿Qué es lo que está atrás de ese discernimiento, de esa vigilia y de ese control posterior durante el día? La memoria que yo cuento para ejecutar esas acciones. Porque el Oscar, que en este instante ha de vigilar, ha de discernir y ha de controlar un pensamiento, es el Oscar que está conformado por la información, es decir, la memoria, es decir, si ustedes quieren, en términos de lo que de las palabras más comunes, programa, sesgo, que yo tengo en este momento, a partir del cual yo percibo el mundo, a partir del cual yo juzgo. Esa es la base. O sea, ningún pensamiento y ninguna intuición yo la voy a vigilar, la voy a discernir y la voy a controlar igual que José. Porque yo no soy José. Yo no tengo la memoria que tiene José. No tengo tenemos memorias diferentes. ¿Cuál es la decisión vital que yo tomo el día que me entero que ningún pensamiento es mío y que por lo tanto he sido moldeado por una información que no me pertenece? Y entonces me voy a buscar al doble. Me voy a buscar al doble porque necesito resolver el potencial, porque me quiero ir de acá lo antes posible, primero, antes que todo, y luego, y atado a eso, porque ese es el motor de todo esto, y ustedes saben que nosotros ahí es donde ponemos nuestra brújula. Ese debe ser el motor de todo esto. Si ese no es el motor de todo esto, bueno, no hay garantías. Ese yo no quiero nada de Garnier se resume en esto. Entonces, también siempre decimos, si yo me voy a dormir porque entendí quién soy, qué tengo que hacer y para qué lo tengo que hacer, cumplir con este propósito, sabiendo que si yo voy, esa es mi bandera, me voy a ir a dormir en certeza digna de fe, también la memoria a partir de la cual vigilo, discierno y controlo va a ser cambiada. Y a medida que vaya siendo cambiada por la información que el doble deja a mí en la noche, porque yo lo voy a buscar y el doble viene, el Oscar que va a vigilar, va a discernir y va a controlar al día siguiente ya no va a ser el mismo Oscar. Y decidí yo lo único que hice fue permitir en certeza digna de fe, cuando me fui a dormir, ser cambiado. Sin miedo, sin duda y sin voluntad, porque el ser cambiado, porque si todo lo que yo he construido en mi vida hasta el día de hoy, todo lo que creo saber, todo lo que creo ser, todo lo que me rodea está en función de esta memoria que tengo, si la memoria que tengo cambia, puedo pensar que quizás no es 100%, pero alguna de las cosas que me hacen ser quien soy en términos, porque no soy en realidad el cuerpo, pero espero que se entienda, el ambiente en el que me estoy desarrollando también puede cambiar, porque el ambiente que yo tengo alrededor está en función de las decisiones que yo tomé con la memoria que tengo. La elección de mis amigos, de mi pareja, del lugar donde vivo, de qué trabajo, todas esas decisiones
están en función de esa memoria. Si esa memoria cambia, todo eso puede cambiar. ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a que todo eso cambie? Si no estoy dispuesto, es porque tengo duda, porque no confío. Porque no estoy tan seguro, entonces, de qué hay en la memoria de mi doble. Y esto también lo he dicho y lo he escrito muchas veces. ¿Será que mi doble quiere lo mismo que yo quiero? Gente, objetivamente les tengo que decir, no. No. Hay cosas de mi vida de las que permanecerán, que por supuesto que sí. Todas, por supuesto que sí. Pero yo no puedo ponerme en el lugar de decir yo esto no lo negocio. Porque si estoy en esa situación, lo único que estoy haciendo es obedeciendo a la memoria que me dice que yo tengo alguna posibilidad de controlar lo que no puedo controlar. Entonces, no se trata de vivir sin voluntad, porque es imposible. Es como cuando Garnier nos dice, no se puede vivir sin pensar. Lo ideal sería no pensar. Como dice Garnier, por eso la gente que tiene Alzheimer, los retrasados mentales, como dice Garnier, o los que están en estado vegetativo, eso es un golazo para ellos. Claro, ustedes me van a pasar que, claro, como nosotros tenemos el chip de que cambiado al respecto de las cosas que están bien y están mal, según nuestras concepciones, todo esto no lo entendemos, está totalmente, es contraintuitivo para nosotros. Pero sería, lo ideal para nosotros sería no tener que pensar, sería ir por cada día de nuestra vida sin pensar. Pero eso es imposible. Como es imposible no pensar, entonces lo que tenemos que hacer, el desafío o lo que nosotros debemos sostener durante el día es la vigilia, el discernimiento y el control de ese pensamiento que sabemos que no nos pertenece. Entonces, no se trata de vivir sin voluntad, se trata de saber, se trata de ceder o no nuestra voluntad y especialmente cuando ese pensamiento involucre a una persona. Si ese pensamiento no involucra a una persona, es un pensamiento incluso que hasta yo les diría, lo dice Garnier, yo le diría no gasten, no nos gastemos, no se desgasten en esas cosas. Confíen, dejen que sucedan. Porque todo lo que no hagamos bien durante el día, en vista de esa confianza, y aunque aquello que nosotros estemos aceptando como bueno, finalmente no lo sea, pero como en ese momento decidimos que estábamos bien, en nuestra mensura personal, elegimos decir, bueno, este pensamiento, esta decisión, esta intuición, yo estaba tranquilo y demás. Si aún así estuviéramos equivocados, porque estamos mensurando a partir de una memoria que probablemente todavía no esté lo depurada que tiene que estar, no importa. ¿Por qué? Porque para eso está la noche. Porque finalmente todo el partido se juega a la noche. Durante el día hacemos lo mejor que podemos. Cuanto mejor lo hagamos, mejor va a ser, porque aliviamos la tarea del doble. Pero lo más importante de todo es esa, y ahí sí lo podemos poner en el término de una única voluntad, esa única voluntad atada a la intención y a este blend que yo siempre les propongo de la certeza atada a la intuición, al criterio
y a la confianza. Porque una deriva de la otra. Y en ese momento sí hay una única voluntad. Es la voluntad de querer ir a buscar a mi doble. Porque mi confianza y mi tranquilidad me dicen la certeza digna de fe, es decir, lo que he comprobado que es cierto, me dice que todo aquello que pudiera habérseme escapado durante el día va a ser resuelto. Y que toda aquella memoria que me llevó a no discernir de la mejor manera, también va a ser cambiada. Y al día siguiente mi discernimiento va a ser distinto. Y lo único que yo hago es dejarme llevar. Porque es lo único que puedo hacer en función de mi doble y en función del tiempo en el que me encuentro viviendo. Bueno, amigos, esto era un poco el sentido y el mensaje un mensaje, vuelvo a decir, una que nos conocemos todos, pero que creemos absolutamente importante e imprescindible tenerlo siempre presente, porque cuanto más presente tengamos esto, más cerca vamos a estar de hacerlo bien o seguramente estemos haciéndolo bien. Cada uno en su, en su contexto, en sus circunstancias. Pero bueno, siempre sabiendo que así como cada día y cada noche morimos y volvemos a nacer, a cada instante tenemos la posibilidad de cambiar ese potencial. Y por lo tanto, esta hermosa frase que hemos adoptado, que la hemos tomado, por supuesto, de Garnier y que tanto nos gusta, saber que estamos fuera de la ley es conocer la ley. Eso es una bendición. No para que nos quedemos con eso, para que eso sea siempre nuestro puntapié. Pero si entiendo, si en mi juicio, en mi brutal honestidad, como suelo decirles, detecto que probablemente todavía no estoy en certeza, que probablemente todavía no lo estoy haciendo bien, que probablemente los pensamientos que me llegan todavía parecieran venir de un futuro que no ha mutado demasiado, etcétera, etcétera, es porque finalmente todavía sigo bregando. En algún punto algo me sigue diciendo que es por acá. Entonces, ¿por qué detecto todo esto? ¿Por qué detecto que todavía me pasa esto, que todavía no me adolezco de esta otra circunstancia, que probablemente en algún momento he detectado que he estado mejor, perdón, y en otros momentos detecto que parece que caigo de nuevo? Bueno, es porque conozco, porque sé en qué circunstancias vivo y por qué vivo. Entonces, saber que estoy fuera de la ley es una circunstancia que se deriva absolutamente del hecho de que conozco que hay una ley. Y mientras conozca que hay una ley y acepte o me dé a la tarea de construir el conocimiento que me lleve a la certeza, voy a estar en el camino y siempre, siempre, mientras me abra los ojos cada mañana a la luz del día, voy a tener la posibilidad de cambiar el potencial. Voy a tener la posibilidad de llegar al final de este tiempo que está siendo cada vez más difícil,
y voy a poder obtener eso tan importante que he venido, la única razón por la que he encarnado en esta realidad. Bueno, hasta acá hemos llegado. Gracias una vez más por estar ahí, por permanecer, por la confianza que nos dispensan con la simple decisión de escucharnos. Esperamos de todo corazón que, habiendo terminado de escuchar, y que lo mismo se replique cada vez que escuchen o lean alguna de las cosas que nosotros compartimos, sientan al menos en algún pedacito de su ser que algo valioso se llevan para poder seguir dándole músculo al conocimiento, a la construcción de ese conocimiento que no hace otra cosa que revelarnos la realidad más esencial de nosotros mismos y del contexto en el que estamos, y que una vez hecha esa tarea nos hacemos de una certeza que será el único medio por el cual podemos ir a dormir sin aplicar ninguna técnica y alcanzar al doble y todo lo que ya conocemos como, bueno, como cuestión virtuosa, y con el fin, por sobre todo, de ir en busca de ese propósito tan importante, dado que es el único propósito por el cual hemos encarnado. Poder despejar cualquier otra cosa que tenga una ligazón con las cosas de este mundo, y poniendo como cabeza de nuestra intención ese propósito, va a hacer que por añadidura y probablemente sorprendentemente que el equilibrio sea alcanzado, porque no funciona al revés, y esto lo decimos y lo seguiremos diciendo siempre, porque es nuestra intención que todos lo puedan hacer bien, que puedan alcanzar el propósito al final de sus vidas, y que el hecho de haber caminado en dirección de él sea la consecuencia por la cual el resto de las circunstancias de su vida en el mientras tanto encuentren un equilibrio. No solamente las cosas, sino ustedes y las personas que cada uno de ustedes toca con los potenciales que crea. Así que esa es la intención, eso es lo que esperamos. Espero que todos se lleven esta sensación de cierta satisfacción, y bueno, si así ha sido, nos alegramos profundamente, esa es nuestra mayor alegría, y los esperamos en una próxima sala abierta o en algún otro video que pongamos aquí en este canal y que esté relacionado con estas salas de las que, bueno, ya hemos hecho una especie de costumbre y de rutina, que en tanto siga siendo alimentada por la necesidad de ustedes y por la consulta de ustedes, procuraremos seguir realizando y compartiendo. Gracias por estar ahí. Que tengan todos ustedes un excelente estar, y nos estaremos viendo pronto.